Pues si hemos sido lo suficientemente estrategas y hemos tenido ese pelín de suerte, nos encontraremos ahora en las fases intermedias del torneo. Ahí hay que cambiar el chip completamente. La máxima de ser súper conservador, no meterse en líos y jugar un póker a veces, la vamos a dejar atrás. Empiezan las fases de movimientos. Hay varias razones. Una, las ciegas están creciendo y cada vez representan una proporción más grande de nuestro stack, se incluyen los antes y es el momento de empezar a crear un stack gordo y saludable. ¿Para qué? Para poder enfrentarnos a la fase final, que es donde realmente importa, porque allí nos jugamos, digamos, en la pasta de verdad con un stack cómodo. Big Bet. En Hold'em, la cantidad que se apuesta en las dos últimas rondas de apuestas. Las ganancias suelen medirse en Big Bets por horas o por manos. Vamos a desarrollar la estrategia básica a seguir en las fases medias de torneos. Fases medias, ya empiezan a subir las ciegas ya proporcionalmente a nuestro stack empiezan a ser mayores y nos interesa ya los botes preflop. En este momento, en la fase media, no podemos hacer nunca ya call. El call queda descartado en fase media. Por este motivo, las ciegas son grandes y la proporción entre ciega y stack se acota. Por lo tanto, toda mano que decidamos jugar debemos jugarla en raise, subiendo, optando a ganar el bote preflop. En el momento que lleguemos a la fase media, tenemos que ver obviamente el stack que hemos generado y que hemos construido en la fase inicial. Si el stack es pequeño, nuestra intención ya es jugarnos todas las fichas preflop, esperar una buena mano para jugarnos las fichas. Siempre que estemos en fases medias con menos de 12 big blinds, nuestro único movimiento ya es all-in o fall. En el momento que tengamos una buena mano debemos ir all-in a las 12 ciegas. O si un jugador sube anteriormente a nosotros, debemos hacer all-in a todo nuestro stack. Si tenemos más de 12 ciegas, podemos plantear hacer raises estándar de 2 ciegas y media. Esto es cuando estamos short stack. Ahora, si ha sido hemos crecido fichas en la fase inicial y estamos big stack, tenemos comodidad, podemos empezar a ampliar rangos y a robar alguna ciega cada vuelta, ya que tenemos stack y podemos permitirnos siempre subiendo a 2 ciegas y media. Esto es un poco la estrategia general preflop de la fase media en torneos. Las fases medias del torneo las denominaremos como la fase de creación de fichas. Estamos obligados a construir stack y no debemos depender únicamente de que nos tiren buenas cartas. Debemos jugar con la posición, debemos jugar con nuestro stack, debemos robar. Tenemos unos ciertos movimientos que los vamos a utilizar independientemente de las cartas que tengamos y según la necesidad que tengamos de crear fichas y también el nivel de compromiso que tenga el rival al que nos enfrentemos. Son todo movimientos preflop y alguno postflop que tenéis que conocer. Es el repertorio de un buen jugador que sabe construir stack aunque no le tiren buenas cartas, usando la posición y el tamaño de su stack. Estos movimientos son los siguientes. El primero es movimientos de creación de fichas postflop. El segundo es movimiento de supervivencia preflop. El tercero es el movimiento de robo común, robo de ciegas. El siguiente, movimiento de re-robo. Este ya es un movimiento más avanzado y que tenemos que tener en cuenta muchos conceptos teóricos. Y el último, que después desarrollaremos, es el movimiento de stop and go. Todos estos recursos los tenéis que conocer y entender la probabilidad y la necesidad de ellos para mantenernos vivos en la fase media y construir un big stack en el caso de que las cosas nos salgan bien. Vamos a empezar a describir qué es un movimiento de robo o movimiento de supervivencia. Los robos los ejecutaremos siempre en últimas posiciones. Estamos mal de fichas y necesitamos robar la ciega. Vamos a diferenciar dos tamaños de stack, los cuales distinguirán la forma de robar la ciega.
Debéis distinguir si tenemos más de 12 big blinds. Si tenemos más de 12 big blinds, el robo lo podremos ejecutar simplemente subiendo a 2 ciegas y media. En cambio, en el momento que tengamos menos de 12 big blinds, siempre que tengamos buena posición deberemos ir a robar la ciega metiendo all-in directamente. Vamos a seguir explicando los movimientos de robos según los stacks que tengamos. Hemos hablado de más de 12 big blinds o menos de 12 big blinds. Bien, siempre que tengamos un stack superior a los 12 big blinds, todavía tenemos una bala, una posibilidad de robar con intención de tirarnos en caso que las ciegas nos resuban all-in. Tenemos una mano marginal, pero tenemos buena posición y aprovechamos para intentar robar la ciega subiendo a 2 big blind y medio. Sabiendo que si nos resuben nos tiramos, todavía tenemos stack para aguantar. Ahora bien, la norma que no quiero que faltéis es en el momento que tengamos menos de 12 big blinds. En esta situación estamos ya con mucha necesidad, nuestro stack está mermando y necesitamos doblar cuanto antes. Mientras esperamos la mano premium que nos haga doblar, tenemos que estar robando ciegas superviviendo nuestro stack. Pero robando de tal forma, metiendo all-in directamente. Siempre que estemos en las dos últimas posiciones, o bien bottom o bien cutoff, debemos ir all-in a 12 big blinds o inferior sin ver nuestras cartas. No tenemos que valorar nuestros rangos, simplemente estamos jugando con la posición y con nuestro stack y con las cartas que necesitamos que tengan nuestros rivales para tener que tirarse inmediatamente. ¿Qué es el timing? Pues bien, es lo que os decía antes, si nosotros vamos a robar una ciega, tenemos que fijarnos en el stack de los oponentes a los que nos estamos enfrentando, ya no solo de la ciega grande, sino de los que vienen por atrás. Del mismo modo, tenemos que ser conscientes de la imagen que estamos dando nosotros en la mesa. ¿Sabes? Podemos decir, tenemos un stack grande, nos toca atizar, pero no podemos pasarnos, hay que tener el timing para frenarnos cuando sea necesario, porque si no, obviamente nos van a perder el respeto y no vamos a tener ninguna credibilidad, es normal. Del mismo modo que si tú ves que la ciega, vamos, el jugador que está dos puestos a tu izquierda lleva 3 manos seguidas robando, o está robando 7 de las últimas 10, pues intuyes precisamente que alguna será robo, que no habrá tenido 7 manazas. Entonces tú ahí también has de tomar, digamos, acción y jugar acorde, porque igual los otros jugadores pueden estar dándose cuenta, pero vamos, tienen un stack muy poco potente como para protestar, entre comillas. Así que vamos, tampoco hace falta que te creas el héroe de la mesa, pero sí intenta tener ese timing que te permitirá estar más sensible a cada una de las situaciones y actuar en consecuencia en cada una de ellas. Bueno, yo soy Jorge Mena, el nick es JMena en las mesas. Pues mi trayectoria en torneos online, la verdad es que no he jugado muchos torneos, no soy habitual de jugar muchos torneos online, juego, no muy grandes, juego torneos medianos que sí que he ganado pues, garantizados de 7.500, garantizados de 6.000, etc. Luego en vivo sí que he tenido quizá más éxitos, he hecho 3 mesas finales en el mensual de la Comunidad de Madrid, gané un campeonato de España, 2 mesas finales en paralelos, tampoco jugué muchos. Luego torneos presenciales regionales de estos que hay ahora por las ciudades pequeñas, en los casinos pequeños he ganado unos cuantos también, son torneos ya más pequeños de 40 personas y tal. He jugado un EPT también en Praga hace 2 años, tuve bastante mala suerte la verdad, pero bueno, caí eliminado pronto. Y nada, y previsión de jugar más torneos internacionales, que al fin y al cabo es a lo que todo el mundo quiere aspirar y donde puedes dar un buen pinchazo económico. Pues la posibilidad de ganar dinero, ahora yo diría que ya quizá fácilmente, porque llevo jugando mucho tiempo y te das cuenta que igual tienes mucha más experiencia y mucho más saber estar, saber jugar que otras personas que llevan menos tiempo y que aunque jueguen mejor, tú ahí lo compensas quizá esa diferencia que te sacan con tu experiencia que tienes ya que ellos no tienen. Mis puntos fuertes, yo creo que mi punto fuerte es el robo.
que hago robos que en principio son inesperados y que es el jugador que recibe ese robo no lo sabe encajar, porque no sabe... Y creo que mi punto débil es el no saber controlar mi propia agresividad y el cuando yo me sale una mano mal, o sea, es decir, picarse un poquillo con la persona que te gana yendo por detrás en una mano. Posteriormente hago como una especie de persecución en algunas ocasiones que no hay que hacer y que yo sí que me cuesta mucho controlar eso. Pues yo el consejo que daría es que yo creo que lo más importante para el jugador que empieza es que el control de banca sea, o sea, que en ningún momento corran el riesgo de tener que dejar de jugar al póker porque han cometido un error de que se han jugado más dinero del que realmente podían, porque del póker se puede sacar dinero llevando un sistema adecuado. Pues yo tengo un lema personal para los torneos, que es cuando en el momento en el que me entra este pique incontrolable de que ya tengo que intentar ganar la mano sea como sea un jugador que anteriormente me la ha ganado injustamente, pues me digo a mí mismo, todavía tienes tiempo, hay que esperar un poquito y eso me hace no entrar en la mano en la que me van a quitar todas las fichas, la mayoría de las veces. Vamos a introducir ahora el concepto de re-robo. Óscar os explicó bastante bien cómo funciona el robo estándar en los torneos online, que básicamente consiste en raise, re-raise, también porque nuestros stacks no nos permiten mucho más movimientos. Pero sin embargo, en los torneos en vivo, al tener stacks muchísimo más profundos, incluso ya en fases medias, podemos encontrar el re-robo. Me explico. Os voy a poner, para que sea más fácil de entender, un ejemplo del último torneo que jugué en vivo, que era el Open de Evian. Estábamos, pues como os decía, en fases medias, las ciegas eran 500.000, si no recuerdo mal, ciega pequeña 500, ciega grande 1000 y el ante me parece que eran unos 100 o 200 puntos. Y me llegó la mano foldeada al cutoff y tenía 6-4 de tréboles, decido subir un raise estándar por 2,5 big blinds, ya sabéis que en vivo no hace falta comprometer una proporción mayor del stack, se suele subir eso entre 2,5 3 big blinds. Y el botón me metió la tercera. En esa situación el botón apostó 6.000 puntos, o sea, también bastante light. Ahí yo tenía dos opciones, porque, vamos, las ciegas se tiraron. Allí hay dos opciones, yo puedo decidir que abandono mi mano y que me retiro, que no quiero luchar más, o bien lo que hice, que es pensar que posiblemente el botón, además de tener posición, podía perfectamente deducir que yo estaba intentando llevarme las ciegas, pues porque solo tenía un jugador que era él antes de las ciegas y que por lo tanto él con una mano X, ¿sabes?, me podría subir, puesto que yo si no llevaba mano no aguantaría su subida. El caso es que yo hice esa misma reflexión y decidí meterle la cuarta, le subí a unos, me parece que 17.000 puntos y el jugador se lo pensó un poco y se tiró. A ver, esto es un ejemplo, no hay que ser resultadistas. En realidad da igual la mano que llevara él y da igual la mano que llevarase yo. Obviamente si yo llevo un monstruo igual simplemente le pago, pero quiero decir, es una situación bastante estándar que nos vamos a encontrar. Por mi parte, la subida me permitía dos cosas. Una subida así suavita, que no llega a 3 veces su subida, me hace posible demostrar mucha más fuerza, porque en cierto modo puede parecer que incluso quiero que me pague, y luego también me dejó margen de tirarme. O sea, si el tío va all-in, tiene full equity como para que yo diga adiós. Además que tengo un 6-4, independientemente de eso, si llego a tener as-10, hago absolutamente lo mismo. Por eso, vamos, que es importante, sobre todo, ponernos en la piel de cada uno de nuestros oponentes y saber a qué nivel de pensamiento se ajusta nuestro rival. Porque si estás jugando con un jugador totalmente inexperto, pues él va a estar simplemente diciendo tengo 2 cartas, he subido y de aquí no me tiro. En cambio, si es un jugador más avanzado, pues ya puedes permitirte este tipo de movimientos, digamos, un poco más complicados y elaborados. Bad beat. Sufrirás bad beats en las manos que pierdas inesperadamente, teniendo una alta expectativa de victoria. En muchas ocasiones, los bad beats se producirán con la carta del river. Vamos ahora con los movimientos de re-robo. Estos movimientos son fundamentales para un jugador ganador de torneos.
Tenemos que explicar el movimiento de re-robo siempre, como norma general, lo ejecutaremos estando en las ciegas, ciega grande o ciega pequeña. Y siempre que veamos que un jugador en últimas posiciones viene a robar la ciega, podremos decidir intentar re-robarle. Bien, para esto obviamente necesitamos bastantes conceptos y conocimiento del rival. Debemos haber estado jugando con él unas cuantas manos para determinar que es un jugador que roba la ciega con cartas marginales. Esto es muy importante. Si vemos que es un jugador totalmente seguro, que nunca se está moviendo a robar la ciega en últimas posiciones, no debemos introducir el re-robo como recurso. En cambio, si es un jugador muy activo, es un jugador óptimo para re-robarle. Normalmente los stacks en internet no dan mucha capacidad, por lo tanto el re-robo será generalmente re-raise all-in. Bien, dicho esto, debemos conocer primero el rival, conocimiento del rival, que esté subiendo de últimas posiciones. Y tercero, tenemos dos conceptos, tercero y cuarto, dos conceptos. Principal, el compromiso del bote del rival, el compromiso del raiser inicial. Y siguiente, el concepto de fall equity. Vamos a desarrollar estos dos conceptos para después meternos en materia con el re-robo. Bien, por lo tanto, siempre que un jugador suba el raiser inicial, tenemos que medir el nivel de compromiso que tenga ese jugador con la apuesta preflop. La norma es muy fácil. Siempre que el jugador raiser inicial, la subida represente el 30% de su stack, de la totalidad del stack, el stack efectivo, este jugador estará comprometido. Tenéis que entenderlo. Si un jugador hace un raise a 3 big blind y le quedan 9 o 10 por detrás, obviamente este jugador está ya comprometido, no se va a tirar, tenga la mano que tenga. El nivel de compromiso no nos da margen para resubirle y tirarle. Aquí entra el siguiente concepto, que es el fall equity. El fall equity es, gracias a los movimientos agresivos, sabemos que vamos a conseguir el fall del rival en un porcentaje de veces. Por lo tanto, sumando las veces que vamos a conseguir el fall y llevarnos el bote preflop muerto, más la expectativa media al showdown que tenga nuestra mano con respecto a la del rival, nos hace que todo tenga una equity, o sea, una expectativa positiva a la larga. Son movimientos agresivos con los que jugamos con el fall del rival. Determinadas veces meteremos all-in y conseguiremos tirarle de muchos rangos. Solo podrá pagar con rangos fuertes, ya que se estará jugando el torneo. Ahí está el fall equity más la expectativa media al showdown media de nuestro rango nos da una equity global positiva. Bien, una vez que conocemos ya los conceptos de nivel de compromiso y fall equity, sabremos cuándo ejecutar un movimiento de re-robo óptimo. Debemos valorar nuestro stack y saber el nivel de compromiso de nuestro rival. Bien, ahora debemos saber los rangos ideales o que os proponemos, sobre todo en los inicios, para ejecutar este tipo de movimientos. Los rangos son los siguientes. Podemos hacer movimientos de re-robos con as X. As X llamaremos cualquier as inferior, obviamente. Si tenemos una mano con más J, as dama, claro que vamos a envidar y a meter re-raise all-in. Estamos hablando de movimientos de re-robo con manos medias o marginales. Por lo tanto, cualquier as X, lo que comprende entre as 2 y as 9, debemos utilizarlo como rangos para re-robar en el caso que creamos que nos están robando la ciega e incrementar nuestro stack gracias al fall equity. Ahora, siguiente rango también que recomendamos son las suited connectors, entre 5 o 6 suited hasta el J10 suited. Todos los otros rangos de arriba pues también serían estándar. Ahora, todas las suited connectors las recomendamos que las utilicéis para moveros all-in re-robando la ciega. Bien, una vez que conocéis los rangos que recomendamos para hacer el movimiento de re-robo, vamos a hacer el desguace matemático para que tengáis confianza en ellos y los hagáis con valentía. Tenéis que ver que estos rangos medios, la expectativa media al showdown que tendrá ante el call del rival, debéis saber que los rivales van a subir con muchas manos, pero la gran mayoría las tirarán. Cuando tengan una buena mano nos pagarán. Los rangos medios con los que nos pagarán con respecto a los rangos que tenemos y que os hemos seleccionado para hacer el re-robo
tendréis una expectativa media al showdown que rondará entre el 35 y el 40%. Sabemos que aunque nos paguen un 35% de las veces o un 40%, nos doblaremos, ganaremos la mano incluso aunque nos paguen. Ahora bien, sabemos que muchos rangos no podrán pagarnos y ahí entra el fall equity. Por lo tanto, la media que necesitamos y expectativa del fall, o sea, las veces que deseamos de media que se retire para que compense esa desventaja que tenemos al showdown, ese 35-40 que tenemos al showdown, lo compensamos gracias al fall equity. Y esto lo estaremos compensando si el rival se tira entre el 60 o el 70% de las veces. Estos parámetros son más o menos los estándar que conseguiremos de fall del rival. Los jugadores suben con muchas manos en últimas posiciones, pero pagan solo con un 40 o un 30% de los rangos con los que suben. Por lo tanto, un 70 o un 60 los tiran. Gracias a estos botes que ganamos, compensamos la expectativa media al showdown que tenemos de media inferior. Coin flip. Tirar una moneda al aire. Es una expresión que se utiliza cuando vas all-in y tienes aproximadamente las mismas probabilidades de ganar o perder. Vamos a ver un ejemplo gráfico de un movimiento de re-robo. Los movimientos imprescindibles si queremos ser ganadores en póker a partir de que ya entra el ante, fase media y fases avanzadas. En este caso es un restil a 2 jugadores. Este movimiento lo llamaremos squeeze. Vamos a verlo y analizarlo. Vamos con la siguiente mano, nos encontramos ya en fases medias de torneo. Vemos que el jugador posición 3, 4, 5 y 6 se retiran. Le llega la voz a posición 7, tiene rey 10 y 8000 de stack. Estamos en ciegas 200-400 y decide hacer un raise a 1050. Vemos que en posición 8 tiene 2 4s y decide con un stack de 9000 puntos quedarse simplemente al call. Posición 9 se retira y le llega la voz al jugador en botón con 8-9 suited y un stack de 6000 puntos. Tiene un escenario en el cual hay un raiser preflop y un jugador que ha pagado. Hay un bote muerto bastante importante y proporcional a su stack. En estas situaciones podríamos determinar si hacer un movimiento de squeeze, ya que uno ha subido y otro ha pagado. El que ha pagado muestra una cierta debilidad, ya que no ha resubido preflop, por lo tanto tiene que tener rangos que en principio no puedan aguantar un all-in. Vamos a ver el movimiento que hace nuestro jugador. Raise 1050. Sube a 1050. Igual. A ver. Vamos. All-in. El señor se resta. Bueno, pues como veis, nuestro jugador ha tenido la valentía de meter todo su resto. Está en una situación en la cual tiene que crecer su stack en fase de creación de fichas. Ciegas 200-400 y un stack de 6000. Ve una oportunidad de incrementar su stack sin mirar sus cartas. Tiene unas cartas bonitas, encima son Suited Connector, pero no está jugando con sus cartas, sino con la posibilidad de buscar el fold de los rivales, ya que sus rangos sean medios o débiles y no puedan aguantar. Por lo tanto, es valiente y en botón decide meter directamente all-in. Este es el movimiento de squeeze, que denominamos como movimiento de squeeze, porque ya hay un raise y un jugador que paga. Hemos explicado en teoría el movimiento de restil, que simplemente habiendo un jugador que sube y nosotros directamente en la ciega le envidamos. Al haber un raise y otro call, hay más dinero muerto y podemos incorporar la posición botón en botón para intentar hacer este tipo de movimientos siempre y cuando suban de últimas o medias posiciones. Y con este tipo de cartas especulativas tendremos una equity global a la larga en el caso que nos paguen de un 30%. Por lo tanto, ha tenido esa valentía, dice, all-in, voy a intentar tiraros de vuestra mano y en el caso que me paguéis, tendré de media un 35 o 40% ante vuestros rangos.
Vemos que, claro, el jugador en posición 7 se tiene que retirar, tiene una mano dominada y 5.000 y pico puntos más que pagar y no puede, se retira. Y en posición 8, efectivamente, siempre el miedo es el jugador que ha subido. El que ha pagado, como hemos dicho antes, si se ha quedado al quiero no debe tener una mano premium. Por lo tanto, pues con su pareja decide tirarse. Pensar que en el caso que nos pague, iríamos a un 50% contra él, 2 4 contra 8 9. Por lo tanto, el objetivo de esta mano, y es arriesgado y agresivo, pero de esta forma incrementaremos fichas sin necesidad de tener buenas cartas, para defender nuestra ciega o potenciando la posición. Yo me he visto 8-9 suite en el botón, empujó 6.000 porque pensaba que tenía full equity y si no me ven ya seguro me llevo 3.000 fichas, aumento un 50% de mi stack. Y en el peor de los casos que me vean con 2 ases tengo mi 30%. Y unas rey, unas dama, tengo mi 40%. Incluso si me pagan con 2 6s, 2 7s, es un flip. La mayor satisfacción de un jugador de torneos es llegar a un buen resultado sin casi haber tenido buenas situaciones pre-flop con grandes cartas. Gracias al uso de estos movimientos que os enseñamos, de robos y re-robos, re-steal y squeeze, como en este caso. Connector. Cartas consecutivas. Voy a continuar explicándoos algunos ejemplos prácticos de situaciones reales que he vivido en torneo que me permiten explicaros e introduciros diferentes conceptos. Como por ejemplo el concepto de squeeze. Algunos ya estaréis familiarizados con este término, pero para los que no, un squeeze es aquella situación en la que nos encontramos que un jugador ha subido y otro o más han pagado. Entonces viene otro por detrás que decide resubir con la intención de tirar a esos jugadores del bote. Un squeeze no implica, vamos, puedes hacer un squeeze con mano, pero generalmente es casi un movimiento de robo estándar en el que poco importa las cartas que tú lleves. En mi caso, y el ejemplo que os voy a poner ahora en concreto, veréis que salió bastante bien, pero independientemente del resultado final, el movimiento era correcto. Nos encontrábamos, me encontraba en el Aussie Millions, en Melbourne, y las ciegas estaban 100-200, con ante de 25, acaban de introducir el ante. A este pequeño matiz lo incluyo porque sabéis que a partir de ese momento resulta muchísimo más apetecible robar los botes. Total, que un jugador en posición early middle sube a 600, hay otro por detrás que paga y yo desde el botón me encuentro con J10 suited, que es una mano que, vamos, es una mano bastante especulativa, pero es perfecta para hacer un squeeze. ¿Por qué? Porque si me encuentro contra un solo oponente, vamos, mi intención es que ninguno de los dos me pague, pero en caso que me pagasen están vivas, puedo conectar perfectamente con el flop y además tengo posición. Total, que yo hago un squeeze a 2500. Por detrás, que eso también es importante, a pesar de ser el botón, faltaban las ciegas por hablar y una de las ciegas decide que solo paga, lo cual es un movimiento bastante sospechoso porque tras raise, re-raise, decidir solo pagar implica muchísima fuerza, más aún cuando ese call a mi re-raise le dejaba bastante comprometido con el bote. Y de los otros dos jugadores, tanto el raiser inicial como el que había pagado, solo aguanta el raiser inicial. Sale un flop bastante galáctico, con escalera servida para mí, KQ9, pero por eso digo, dejemos un poco al margen el hecho de que yo haya conectado nuts con el flop con que el movimiento, independientemente de haber conectado o no con el flop, hubiera sido así. Yo sí o sí tendría que haber hecho una apuesta de continuación. La ciega grande pasa, el otro jugador se pasa, yo hago mi apuesta de continuación, a lo que la ciega grande se envida. El otro jugador se retira. Ahí no tengo que pensar en absoluto. Y es obviamente pago y me enseña As-K. ¿Vale? Esto es una situación perfecta de squeeze. Lo que sí que tengo que hacer un matiz es que si el jugador de la ciega grande, al yo ver que tiene un stack tan sumamente comprometido con el bote que casi si paga el call pre-flop, va a poner todo su stack post-flop, yo ahí tengo que ir con mucho ojo a la hora de hacer mi apuesta de continuación, porque sé que su all-in va a llegar sí o sí. Pero vamos, dejando esto aparte e intentando dejar al margen también que el jugador de la ciega grande jugó de manera nefasta tanto pre-flop como post-flop, espero que haya quedado claro en qué consiste hacer un squeeze.
En los torneos es muy importante conocer previamente la expectativa que cualquier mano tiene desde el preflop para llegar vencedora o no al momento final, al showdown, a la quinta carta. Muy importante conocer también lo que tiene el rival. Evidentemente tenemos que ponerlo en un rango de manos que es el que vamos a comparar con el valor que tiene nuestra mano. No será lo mismo pareja de damas contra 2 reyes que pareja de damas contra 2 dieces. Vamos a pasar ya directamente a ver lo que significa esta lista. La tabla que tenéis delante es la que nos indica la expectativa media al showdown de los rangos preflop. La columna de la izquierda nos indica los rangos seleccionados y la fila superior el número de jugadores contra los que nos encontramos. Bien, para poner un ejemplo, vámonos a 2 ases. Vemos que contra un jugador tendríamos el 85.3 de porcentaje de victoria al showdown. En cambio, contra 2 este porcentaje baja al 73.4 y contra 3 al 63.9, así sucesivamente. Bien, de esta forma entendemos también el sentido del raise, la necesidad de aislarnos cuando tengamos cartas premium. Ahora, si queréis, podemos ver ejemplos que en torneos serán muy válidos para saber la expectativa media al showdown que tenemos cuando conocemos el rango de nuestro rival. Por ejemplo, y para empezar, podemos ir al típico clásico de torneos, As-K versus QQ. Debemos saber que el porcentaje de victoria del As-K es el 42% aproximadamente y el del QQ aproximadamente el 58%. Bien, esto en caso de que sea el As-K suited subiría un 5% de equity. Otro ejemplo, As-K versus As-Q. Sería un 74% para el As-K y un 26% para el As-Q, aproximadamente. As-K versus QK sería 74 para el As-K y 26 para el QK. As-K versus As-As sería el 7% para el As-K y el 93% para el As-As. As-K versus KK, 30% para el As-K, 70% para el KK. Y por último vamos a poner el escenario de pareja mayor contra pareja inferior. Por ejemplo, As-As versus KK sería un 82% para As-As y un 18% para KK. En definitiva, esta tabla es una herramienta de apoyo para los iniciados que entendáis la matemática y el uso de ella para el póker. En internet tenéis diversidad de software de apoyo. Por ejemplo, os recomiendo PokerStove. Podéis bajarlo gratuitamente. Es una calculadora de equities, de EVs, para calcular todos estos versus que nos podamos encontrar en un torneo y saber la expectativa media al showdown exacta que teníamos en un cierto momento. Offsuit, cartas que no son del mismo palo. Como siguiente ejemplo, hemos escogido un movimiento de creación de fichas post-flop. Debemos valorar el tamaño del bote y la posibilidad que tenemos de ganarlo en farol, estimándole rangos al rival y viendo las opciones de conseguir el derribo, que es lo que buscamos. Vamos a verlo y analizarlo. Vamos con el análisis de la siguiente mano. Tenemos As-Dama en posición 7 con un stack de 16.600 puntos. Hemos subido preflop y nos ha pagado el posición botón con 2 seises y un stack efectivo de 20.000 puntos. El flop ha venido J2-3 Rainbow, sin proyecto de color. Llevamos la iniciativa preflop y debemos mantenerla en el flop. Así hace nuestro compañero con una apuesta de continuación de 4.000 puntos. Para ver si el jugador en botón no ha ligado, no tiene pareja en mano y se retira directamente. Ahora, la decisión del jugador con 2 seises es un poco compleja, ya que puede tener la mejor mano, pero no está seguro de ello. No puede hacer raise, ya que si hace raise se comprometería al resto y no tiene una mano con la cual se quiera jugar el torneo. Por lo tanto, como veis, decide pagar simplemente a 4.000 puntos para ver la reacción que tiene el raiser preflop en el turno. Ahora, vamos a ver el turno. Rey de diamantes.
Bien, el tour trae un rey. Vamos a analizar la decisión que tiene que tomar el jugador en posición 7 con as dama. Primero tenemos que ver el tamaño del bote. Está en 14.800 puntos. Y segundo tenemos que ver nuestro stack, que en ese momento ronda más o menos los 10.000 puntos. Debéis pensar que ha venido un rey, que es un buen outbluffing. Es una carta que ha podido debilitar las manos con las cuales nos haya pagado nuestro rival, como es el ejemplo. Ahora sabemos las cartas y todo es más fácil, pero debemos tener confianza que la estimación de rangos que debemos poner al jugador que nos ha pagado en el flop, debemos hacerla sobre el tipo de mano que tiene, 2 6, 2 7, 2 8, puede tener la J, pero es muy probable que haya pagado con una mano con la cual, con ese rey en tour, deba retirarse. Hay 14.000 en el centro y encima tenemos muchos outs, ya que tenemos 4 outs para las nats, escaleras, coger la escalera máxima con el 10 y aparte las overcard, que probablemente nos valgan. Aquí debemos hacer un movimiento agresivo para construir fichas, no podemos quedarnos sin fichas. Si nos tiramos en esta mano y hacemos check fold, nos quedaríamos con algo más de 10 ciegas. Vamos a ver si nuestro jugador ha hecho el movimiento correcto. Se resta. Ese es el movimiento, con valentía. No debemos quedarnos ya en el torneo con 12-13 ciegas cuando tenemos ese bote ahí con dinero invertido de nuestro stack. Debemos ir a por él, ya que según la estimación de rangos tenemos mucha posibilidad de que el jugador se retire. Como vemos que así hace. Ahora con 2 6, ¿dónde va a ir? ¿Se va a jugar el torneo con 2 6 habiendo un rey y una J? Debemos tener siempre bien clara la lectura. En el momento que nos pagan en el flop, situarle en un rango de manos. Y siempre que venga una carta la cual pueda debilitar ese rango de manos con el cual nos ha pagado, pensar que podemos jugar en farol. Y más con esta proporción de stacks que nos quedan sobre la ciega. No nos vamos a quedar ahí ya con 12-13 ciegas. Tenemos que ir para adentro, intentar doblarnos en esta situación. No doblarnos, sino incrementar potencialmente nuestro stack. Debéis jugar agresivos, teniendo la lectura de la estimación de rangos del call del flop, siempre que venga un outbluffing para conseguir incrementar nuestras fichas continuamente. Teniendo en cuenta lo que vale el bote, las posibilidades de tirarle muchas manos medias y sobre todo que estamos en fase de creación de fichas de torneo, añadiéndole el hecho de que incluso aunque cuando nos pague todavía nos pueden valer los 10 para completar nuestra escalera, yo creo que juntando todos esos factores, el movimiento correcto es hacer un all-in en cuarta, por todo dicho anteriormente. Así que también considero que es una mano correctamente jugada. Cuando ganamos un bote de farol en un torneo, vale por 2, ya que estamos incrementando las fichas sin una mano hecha y aparte cogemos una gran confianza y seguridad en nuestro juego. Mi nombre es Ángel Gómez y mi nick en las mesas es A_Gómez. Pues yo soy jugador de torneos más que de cash y vamos, me va bastante bien. Este último año estoy pinchando bastante el 6K, el 3K, el 25K mesas finales, cuarto puestos y vamos, más o menos en torneos bastante rentable, me está saliendo. Pues yo el póker más o menos es semiprofesional. Juego unas 3-4 horas diarias, de lunes a viernes más o menos, si puedo, y me saco un sobresueldo bastante majo, unos 3.000 euros mensuales. Y bueno, en un futuro pues esperamos sacar un poquito más, pero por ahora va bien. Lo que me motiva con el póker, pues aparte de cuando vamos a jugar torneos en vivo, que conoces a más gente y tal, pues saber que puedes vivir de ello, que puedes realmente tener un sobresueldo o un sueldo. Y bueno, intentar jugar unas series mundiales no estaría tampoco nada mal. Mi forma de juego la definiría más loose agresivo. Me meto muchas manos y agresivo. Me interesa hacer fichas y intentar llegar a la mesa final lo más gordo posible para entrar entre los 3 primeros, que es donde está el premio.
Pues mis puntos fuertes en el póker, tengo mucha paciencia. Después leo bastante, analizo bastante a los jugadores y me adapto bastante bien a las mesas. Si son muy ties o son muy loose, me suelo adaptar bastante bien. Y después mis puntos débiles, pues que me meto a demasiadas manos y a veces me cuesta perder la caja. Que con jugadas grandes, a veces me cuesta tirar las jugadas grandes. Y pues, lo normal, no poco más. Y que empezaran a saber en qué posiciones se tienen que meter con qué manos, saber un poco la teoría, lo que son las os, pochos, en general, cómo funciona el tema del póker. Y luego ya cuando van cogiendo experiencia, pues ya pueden intentar hacer jugadas más agresivas, faroles, etc. Pues como lema personal es que a mí no me importa que me entren en la burbuja, si me juego el torneo en la burbuja no me importa, yo lo que quiero es entrar entre los 3 primeros, pillar premios. O sea, yo si voy es a por los 3 primeros, no me interesa entrar en premios.